Para la Corte de Apelaciones que presido, es un honor contar en este seminario sobre Poder Judicial y Derechos Humanos, Labor y Proyecciones, con la presencia de los ministros de la Excelentísima Corte Suprema, señor Lamberto Cisternas Rocha y señora Gloriana Chevesich Ruiz, quienes expondrán acerca de ello en las áreas de la justicia penal y laboral respectivamente, enfocados en los temas que mayor significación han tenido en el último tiempo y que han obligado a definir caminos jurisprudenciales que se ajusten a los grandes lineamientos y que aseguren de manera eficaz y oportuna la vigencia de esos derechos en los ámbitos mencionados. El exordio invita a escudriñar en la labor judicial y a buscar las proyecciones que hagan de esta tarea un afán permanente dirigido a tal propósito. No se trata de un llamado dirigido solo a los tribunales superiores de justicia, sino a todo juez que en el marco de su competencia deba resolver una controversia que contenga estos elementos. La posición natural, el punto de partida y la conclusión no deben subestimar, bajo concepto alguno, el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. La función concreta de procurar dar a cada uno lo que le corresponde no es superficial ni fácil. Exige prudencia, apreciación de datos, reflexión constante y un compromiso con los estándares más altos de la probidad. Es evidente que los grandes deberes que surgen de los catálogos universales de derechos humanos también recaen y vinculan en lo atinente a abogados y demás litigantes e ilustran a los estudiantes de derecho que por ahora se nutren con ellos para ejercer en buena lid en el futuro. De allí la importancia y utilidad de las directrices que esperamos encontrar en este seminario. Es particularmente grata también la presencia de quienes han sido invitados a comentar las exposiciones centrales. Me refiero a los profesores Rodrigo Palomo Vélez, de la Universidad de Talca, doctor en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Valencia, España; Mónica Cerda San Martín, de la Universidad Santo Tomás, magíster en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Chile; Cristian Netten Martín, de la Universidad Autónoma, magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca; y Cristian Toledo, jefe de estudios de la Defensoría Laboral y candidato a magíster en Derecho en Mención Derecho Público de la Universidad de Chile. La asistencia de los ministros de esta Corte, de los fiscales judiciales, abogados integrantes, del señor secretario regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos, del fiscal regional del Ministerio Público, de los magistrados y demás miembros de la judicatura de esta hermosa y extensa región del Maule, han venido desde todos los lugares, y de los estudiantes de Derecho y demás miembros de esta Corte, es motivo de especial satisfacción para quienes hemos organizado este encuentro. Agradezco entonces a todos ustedes, a cada uno de los presentes, por estar en este auditorio. Muchas gracias. Puede ser allá como usted se sienta más cómodo. Damos de inmediato comienzo al seminario, de acuerdo con el programa, y va a exponer la ministra de la Excelentísima Corte Suprema, señora Gloriana Chevesich Ruiz. Bueno, el derecho laboral, efectivamente, estos últimos años, las últimas décadas, ha evolucionado, porque en un principio se reconocía al trabajador como un sujeto de protección frente al incumplimiento de las obligaciones laborales derivadas de la relación laboral propiamente tal. Así se refería fundamentalmente a los derechos laborales propiamente tales, como la remuneración mínima, la jornada laboral, feriado legal, indemnización por año de servicio, y también los derechos laborales específicos, le hace libertad sindical, negociación colectiva y el derecho a huelga. Pero actualmente aborda también la protección y tutela de todos los derechos humanos concernientes a su condición de persona, los llamados derechos inespecíficos, como el derecho a la intimidad,
la libertad de expresión y no discriminación. Por lo tanto, se considera ahora que los agentes del Estado, no solo los agentes del Estado, sino todas las personas y en particular sus empleadores, tienen el deber de respetar estos derechos fundamentales y adoptar las medidas para que no sean vulnerados. En cuanto en el ámbito internacional, después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, los derechos fundamentales de los trabajadores empiezan a ser recogidos en diferentes declaraciones. Así tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que consagran derechos esenciales para los trabajadores como el principio de no discriminación, el derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, el derecho a formar sindicatos y todas aquellas normas relacionadas a con la protección de la maternidad. También en este periodo surgen instrumentos regionales de derechos humanos como la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 y se establecen mecanismos especiales de supervisión como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunas décadas más tarde surge la necesidad de adoptar instrumentos internacionales para atender las necesidades de grupos específicos que han sido tradicionalmente excluidos y discriminados, como las mujeres, niños, personas con discapacidad y trabajadores migratorios, en los que precisan las obligaciones del Estado que deben cumplir para no incurrir en situaciones de discriminación y abusos en el ámbito de las relaciones laborales. Así está la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. También existen los convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que constituyen otra fuente de derecho internacional particularmente relevante en esta materia, al regular los derechos esenciales de los trabajadores como la libertad sindical, el principio de no discriminación en el empleo y la igualdad de remuneración. Así, Chile ha ratificado los siguientes convenios fundamentales de la OIT sobre estas materias: el Convenio sobre Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación de 1948, número 87, el Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva de 1949, número 98, el Convenio sobre Igualdad de Remuneración de 1951, número 100, y el Convenio sobre la Discriminación, Empleo y Ocupación de 1958, número 108. Tratándose de la normativa interna, el artículo 19 de nuestra Carta Fundamental y también normas específicas del Código del Trabajo han introducido cambios significativos en la materia y han reconocido derechos laborales a los trabajadores que trabajan en nuestro país. Así está, en primer lugar, la Ley 19.759, que reformó el inciso primero del artículo 5 del Código del Trabajo, estableciendo que el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores. La Ley 20.940, que introduce modificaciones sustantivas al sistema de relaciones laborales, y la Ley 20.087, que crea el procedimiento de tutela laboral. Bueno, en cuanto a la jurisprudencia de la Corte Suprema, específicamente la Cuarta Sala en materia laboral, que es en realidad el tema que nos convoca, podemos decir que en lo relativo a la tutela judicial efectiva de los derechos consagrados en instrumentos internacionales y nacionales ha modificado su jurisprudencia en los últimos tiempos. Y me centraré en algunas materias abordadas en fallos recientes relacionadas con la aplicación del procedimiento de tutela laboral, el derecho a huelga, la protección de la maternidad y el principio de no discriminación. Y en primer lugar hay que tener presente que la reforma procesal que introdujo la Ley 20.087 y la creación del procedimiento de tutela laboral es un importante avance en el reconocimiento efectivo
y garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones laborales. Y el procedimiento de tutela laboral, regulado en los artículos 485 y siguientes del Código de Trabajo, opera, según lo ha indicado la Corte Suprema, primero, respecto a las cuestiones suscitadas por aplicación de las normas laborales que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, que la misma norma enumera. También tratándose de los actos discriminatorios que refiere el artículo 2 del Código del Trabajo, con exclusión de las ofertas de trabajo. Y también en los casos de situaciones de represalia ejercidas contra los trabajadores en razón o como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo o por el ejercicio de las acciones judiciales por parte de los trabajadores. Y la Corte Suprema ha precisado, al referirse respecto al alcance de este procedimiento, que los derechos que protege este mecanismo resultan lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquellos sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial. En igual sentido, se entenderá la represalia ejercida contra los trabajadores en razón o como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo o por el ejercicio de acciones judiciales por parte de los trabajadores. Y en materia probatoria, efectivamente, este nuevo procedimiento introduce cambios que la Corte Suprema debió clarificar al resolver los recursos de unificación de jurisprudencia. Y así dicho, respecto de la norma contenida en el artículo 493 del Código del Ramo, que no altera la carga de la prueba, sino que establece un estándar menor de comprobación, en el cual bastará justificar indicios suficientes, es decir, proporcionar elementos, datos o señales que puedan servir de base para que el acto denunciado pueda presumirse verdadero y corresponderá al demandado, esto es, al empleador, justificar el despido. En una primera etapa, además, se debe tener presente que la Corte interpretaba de manera restrictiva la norma contenida en el artículo 489 del Código del Trabajo, que regula precisamente la acción de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales ocurridos con ocasión del despido, porque sostuvo que este mecanismo solo se aplica en el evento específico en que la vulneración de garantías constitucionales se produzca con ocasión del despido de un trabajador, o en otras palabras, cuando el empleador es el que despide al trabajador en las condiciones anotadas. Luego, la jurisprudencia de la cuarta sala de estos últimos 5 años experimentó un cambio, entendiendo que corresponde también aplicar este procedimiento cuando es el trabajador quien, por decisión unilateral y resguardo de sus derechos, pone término al contrato de trabajo utilizando la figura del autodespido que está consagrada en el artículo 171 del Código del Ramo. Para argumentar en este sentido, la Corte sostiene, abro comillas, si el empleador con ocasión del despido vulneró las garantías fundamentales del trabajador y no solo las obligaciones que emanan del contrato, con mayor razón si éste desea poner término a la conculcación de sus derechos fundamentales y los propios del contrato de trabajo, debe ser protegido por el ordenamiento jurídico a través de las mismas acciones y derechos que tendría si es despedido por un acto voluntario de su empleador. Lo contrario significaría desconocer los citados principios que informan el derecho del trabajo y dejar al trabajador en una situación de desprotección porque se le obliga a permanecer en una relación laboral que afecta sus derechos fundamentales, cierra comillas. También la Corte Suprema ha debido emitir pronunciamiento al resolver los recursos de unificación de jurisprudencia respecto a si el procedimiento de tutela laboral puede ser aplicado respecto de asuntos que afecten a funcionarios públicos que se rigen ya sea por el estatuto administrativo, por el estatuto de los funcionarios municipales o por el estatuto del Ministerio Público. En relación a este criterio, la jurisprudencia del máximo tribunal también ha experimentado un importante giro, porque en una primera oportunidad se determinó que el Código del Trabajo no otorgaba una atribución supletoria a los juzgados laborales para conocer acciones de tutela laboral impetrada por funcionarios regidos por aquellos estatutos.
Pero acá, a contar del año 2014, la Corte Suprema cambió su posición argumentando, abro comillas, que los derechos fundamentales están reconocidos a toda persona por la Constitución Política de la República, que es jerárquicamente superior tanto al Código del Trabajo como al Estatuto Administrativo y demás normativa específica relativa a la administración pública. De modo que no parece coherente que con el ordenamiento jurídico excluir a trabajadores que se desempeñan en un determinado sector de la protección específica que otorga la acción de tutela contemplada por el artículo 485 del Código de Trabajo. Así, la Corte ha precisado que tal procedimiento se aplica por disposición normativa a cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, debiendo recordarse que la relación funcionaria es también una de carácter laboral. En efecto, el inciso tercero del artículo 1 del Código del Trabajo denomina en términos genéricos trabajadores a los funcionarios públicos, no siendo sostenible la distinción que al respecto pretenden los sentenciadores en cuanto se referiría al Estatuto Especial de Trabajadores sujeto a las normas privadas que mantiene la Administración, desde que la simple lectura de dicha norma no permite arribar a dicha conclusión. Al respecto, en todo caso, se debe tener presente que el Tribunal Constitucional, en un fallo de 6 de diciembre del año pasado, cuestionó esta interpretación, porque al resolver un requerimiento de inaplicabilidad estimó que extender la aplicación del procedimiento de tutela laboral a los funcionarios públicos implicaría atentar en contra del principio de juridicidad consagrada en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, porque se estaría reconociendo a los tribunales laborales una competencia que no les ha sido otorgado expresamente por el Código del Trabajo. En todo caso, esta decisión fue adoptada en fallo dividido, porque los 9 miembros, 4 estuvieron en postura diversa, entendiendo que era una interpretación que podía llevarse a cabo y que con todo correspondía a la Corte Suprema interpretar la normativa aplicable a la materia. En cuanto al otro punto que hay que abordar es el derecho a huelga y provisión de prácticas antisindicales y desleales, en que también la jurisprudencia de la Corte Suprema ha tenido un giro, porque se debe destacar el reconocimiento jurisprudencial del derecho a huelga, dando aplicación a normas de derecho internacional de derechos humanos que la consagran, en particular el artículo 8 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así, la Corte Suprema, el 4 de diciembre de 2014, afirmó que se ha ido desarrollando una tendencia histórica normativa hacia la plena reafirmación de la huelga como principio básico del catálogo de derechos económicos, sociales y culturales y como prerrogativa irrenunciable del derecho laboral. La Cuarta Sala también se ha pronunciado recientemente en relación a la prohibición de reemplazo de los trabajadores en huelga, interpretando la norma del artículo 381 del Código del Trabajo de manera diferente como era en anterioridad, en el sentido amplio, aplicando esta norma a la sustitución de trabajadores en huelga con otros trabajadores de la empresa. Así señaló que la interpretación de la norma contenida en el artículo 381 del Código del Ramo no puede orientar hacia una huelga inoperante en la práctica, pues los trabajadores que la acordaron han debido cumplir con todos los requisitos pertinentes. Por lo demás, la expresión rectora en dicha norma es la voz reemplazo, palabra que, en su sentido natural y obvio, significa sustituir una cosa o persona por otra, poner en lugar de una cosa o persona otra que haga sus veces. Y ciertamente ha sido lo que ocurrió en la situación que se plantea en Autos, ya que el empleador asignó a otros sus trabajadores a cumplir con las funciones que desarrollaban los dependientes que optaron por la huelga, es decir, produjo una sustitución. También en relación a la protección del derecho a la libertad sindical y la sanción de prácticas antisindicales, la Corte se ha pronunciado sosteniendo, a diferencia de épocas pasadas, que no se requiere probar la intencionalidad del empleador para establecer la ocurrencia de prácticas desleales o antisindicales de su parte, conforme lo dispone el artículo 289 del Código del Trabajo. Así ha señalado lo siguiente:
abre comillas, no es necesario que se exija, menos que se pruebe, que el sujeto activo tuvo la intencionalidad o ánimo deliberado de violentar la libertad sindical, bastando que se acredite el supuesto que indica el inciso primero del artículo 289 del Código del Trabajo, sin que altere dicha conclusión la circunstancia que dicha norma, también los artículos 290 y 291 del citado estatuto, contengan descripciones típicas que deben considerarse prácticas antisindicales, pues la interpretación debe ser restrictiva, en el sentido que tratándose los casos que señalan, una vez configurados, la acción u omisión debe ser calificada como una de aquellas, lo que no es óbice a que si no se acredita el elemento subjetivo, no puede estimarse probada la conducta que sí afecta a la libertad sindical, porque la primera norma citada, que es la general, no lo exige. Por lo tanto, solo corresponde discurrir al respecto en aquellos casos, citados a modo ejemplar, en que se alude a una exigencia concerniente a la esfera subjetiva del sujeto activo, la malicia, verbigracia, parte final de la letra A de la indicada norma y la letra C del artículo 397, tratándose las prácticas desleales del empleador en la negociación colectiva. Cierro comillas. Otro aspecto que también ha habido un giro en la jurisprudencia de la Corte Suprema dice relación con la protección de la maternidad. Por cuanto en lo que se refiere a este aspecto y el reconocimiento del fuero maternal, también la Corte Suprema, interpretando las normas de derecho interno conforme al derecho internacional de los derechos humanos, se ha pronunciado respecto de cómo los jueces deben ejercer sus atribuciones para autorizar el despido de una trabajadora embarazada. Así, en sentencia de 16 de agosto del año pasado, la Corte destaca que la protección de la maternidad se encuentra resguardada en distintos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25, número 2, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 10, número 2, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, artículo 11, y el Convenio 103 de la OIT. Posteriormente argumenta que para hacer efectiva esta protección, nuestro derecho interno dispone que el empleador no puede poner término a la relación laboral al menos que el juez otorgue la autorización planteada en este sentido, la que puede ser otorgada en los casos que indica el artículo 174 del Código del Trabajo. Esto es por vencimiento del plazo convenido en el contrato de trabajo, la conclusión de la labor o servicio que dio origen al vínculo contractual o tratándose de las causales de caducidad contenidas en el artículo 170 del referido código. Precisa además que al juez laboral se le concede la potestad de consentir o de negar la petición formulada por el empleador para desvincular a una trabajadora embarazada, la que debe ejercer ya sea que se invoque una causal de exoneración subjetiva o objetiva, y para decidir en uno u otro sentido debe examinar los antecedentes incorporados en la etapa procesal pertinente conforme a las reglas de la sala crítica y a la luz de la normativa nacional e internacional. En base a estas consideraciones, la Corte concluye que yerran los sentenciadores cuando en el ejercicio de la facultad que concede el artículo 174 del Código del Trabajo no pondera las circunstancias del caso y la preceptiva aplicable y exigen a la demandada justificar la oposición a la autorización y se limitan a contratar la concurrencia del presupuesto de la causal de término contrato de trabajo invocada la demanda, esto es, el vencimiento del plazo acordado por las partes, y en razón de ello se acoge la petición de desafuero, lo que conduce a concluir que se interpretó erradamente la referida norma legal. Y el último tema dice relación con el principio de no discriminación. Y así la Corte, la cuarta sala, conociendo los recursos de unificación de jurisprudencia, ha dicho respecto al alcance del procedimiento de tutela laboral para conocer los actos discriminatorios a que se refiere el artículo 2 del Código del Trabajo. En particular, ha analizado si es procedente extender esta protección a la figura contemplada en la garantía constitucional del artículo 19
número 16, inciso 3 de la Carta Fundamental, que establece una prohibición más amplia a los actos de discriminación arbitraria. Para la Corte, abro comillas, la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la protección a la garantía de no discriminación o principio de igualdad otorgada por el procedimiento de tutela laboral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 485 del Código del Trabajo, no queda limitada únicamente a aquellos actos discriminatorios basados en los motivos o criterios que expresamente prevé el artículo 2, inciso 4 del Código del Trabajo, sino que se extiende a todas aquellas discriminaciones o diferencias arbitrarias prohibidas por el artículo 19, número 16, inciso 3 de la Carta Fundamental y por el convenio IT número 111 de 1958. Agrega que una interpretación contraria significaría autorizar que se consagre una distinción cuya justificación y razonabilidad es del todo cuestionable, al otorgar protección mediante este procedimiento a quienes sufran discriminaciones fundadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social, y negándola a quienes sean víctimas de discriminaciones motivadas por otras razones distintas de la sola capacidad o idoneidad personal, aun cuando aquellas pueden ser tan o más legítimas como las mencionadas. Bueno, todas estas sentencias que hago alusión están la jurisprudencia a disposición de ustedes en el evento que quieran revisarla con un mayor detenimiento. Entonces puedo concluir que efectivamente hay una importancia y una relación importante entre el derecho laboral y el derecho internacional de los derechos humanos, y ambas constituyen herramientas fundamentales para que los tribunales cumplan con la obligación de amparar a las personas ante cualquier amenaza o vulneración de sus derechos, ya sea específicos o inespecíficos en el ámbito de las relaciones laborales. Hay importantes avances en materia jurisprudencial, bueno, y todos ustedes son llamados a contribuir a avanzar en esta jurisprudencia que motive y reconozca fundamentalmente los derechos de los trabajadores, ya sea los específicos e inespecíficos. Además, bueno, hay un documento que fue entregado a cada uno de los participantes que dice relación con los ingresos en materia laboral y también respecto a los términos en esta misma materia. Bueno, invito a los participantes, a los intervinientes, para que hagan algunas preguntas o cuestionamientos en relación a lo que he manifestado y aquellos datos que dan cuenta estos ingresos estadísticos de materia laboral, la cuarta sala en el año recién pasado. Creo que me da. Sí, bueno, ya, perfecto. Sí. Le damos un aplauso a su señoría, su exposición. Vamos a escuchar los comentarios de nuestros siguientes invitados y después las preguntas que todos quieran formular a los expositores. A continuación, entonces, el profesor don Rodrigo Palomo Vélez. Muchas gracias, don Hernán. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero partir agradeciendo la invitación que me cursara el presidente de la Corte de Apelaciones de Talca para participar de este seminario. Felicitar, por cierto, la iniciativa de poder hablar del rol de la Corte Suprema, y lo haría extensivo al rol de la jurisprudencia y de la doctrina judicial en materia de derechos fundamentales del trabajo. Y me corresponde la difícil tarea de comentar ahora la ponencia, la conferencia de la ministra Chevesich sobre derechos humanos y justicia laboral. Digo que es difícil, primero tratándose de quien se trata y haya dado cuenta de algunos giros jurisprudenciales relevantes que han ocurrido desde el 2014 a la fecha, pero también porque la idea de un comentario es no repetir lo que ya se ha dicho, sino que agregar algunos elementos adicionales para el debate, y en esa lógica van mis palabras, tratando de agregar algunos elementos, si se quiere, un poco más dogmáticos, de situar esta conversación en las bases de la disciplina del derecho del trabajo. La Corte Suprema
no diría que antes no, pero desde el 2014 en adelante está hablando y está fallando derecho del trabajo en todas sus letras, y además algunas líneas adicionales. Y yo creo que la ministra Chevesic se queda corta al dar los hitos principales, en el sentido de que hay muchas otras cosas de la Corte Suprema o muchas líneas jurisprudenciales súper relevantes también, que solo mencionaré para aportar en esa perspectiva de la discusión. Yo partiría estos comentarios recordando que hay dos grandes preguntas sobre las cuales uno vuelve siempre que habla de derecho del trabajo, y que son qué proteger y cómo proteger. Cuando uno piensa en el qué proteger, está pensando en el trabajo, que es objeto del derecho del trabajo, y ya nos ha comentado la ministra cómo esa pregunta ha ido sufriendo cambios. Esa frontera que antes parecía súper clara entre el trabajo dependiente del sector privado y el trabajo dependiente del sector público, hoy día parece que no es tan clara, y hay algunos espacios ahí donde efectivamente la jurisprudencia y los tribunales en general han tenido que plantear algunas posiciones. Y tenemos entonces un espacio grande de lo que se ha denominado genéricamente la laboralización del sector público, con muchas manifestaciones, entre ellas la posibilidad de que los funcionarios públicos recurran de tutela. Pero también hay varias cuestiones que comentar respecto de la otra pregunta, el cómo proteger, que uno puede definir quiénes están en el espacio de aplicación del derecho del trabajo, pero luego, una vez que se está dentro de ese espacio, hay distintos instrumentos jurídicos para proteger, no necesariamente laborales, y hay también distintas intensidades en esa protección que necesitan efectivamente los sujetos que están en ese espacio. Y en eso también la jurisprudencia de la Corte Suprema ha dicho cosas y cosas relevantes, en ambas dimensiones, ¿verdad?, del qué proteger y el cómo proteger. Me parece además muy pertinente la idea que plantea la ministra y que insiste en ella, de entender el derecho del trabajo con su complejo sistema de fuentes. Estábamos más bien acostumbrados a respuestas legalistas, porque tenemos además un sistema normativo laboral muy legalista, de mucha norma heterónoma, pero hemos ido acostumbrándonos ahora muy bien a que hay otro espacio, que hay vida más allá del Código del Trabajo y que hay otras fuentes que son aplicables. Hay normas internacionales relevantes, compromisos que tenemos como Estado de Chile respecto de esas materias. Y otra cuestión que también deslizaba la ministra y que tiene que ver también con esa forma de aplicar el derecho del trabajo, es recordar la existencia, ¿verdad?, y la fundamentalidad que tienen los principios de la disciplina, los principios del derecho del trabajo, que han sido vitales para poder ahora tener estas líneas jurisprudenciales que comenta recién la magistrada, ¿verdad?, el principio de supremacía de la realidad, el principio de interpretación o la regla de indubio pro operario. En estos casos han sido fundamentales, ¿verdad?, para poder llegar a estas conclusiones. Entonces yo creo que en estas dos ideas iniciales voy a tratar de comentar algunas cosas respecto de los puntos específicos que ha puesto aquí en la mesa la ministra. Hay además un punto respecto de la justicia laboral, y sobre la justicia laboral en general no voy a profundizar porque entiendo que Cristian va a comentar algunos problemas específicos que ha ido generando en la práctica, ya no la nueva justicia laboral, sino que nuestra actual justicia del trabajo, pero es absolutamente un hecho cierto y comprobado que para nuestro sistema jurídico laboral la jurisprudencia y las sentencias o la aplicación del derecho es una cuestión vital, ¿verdad? La aplicación del derecho al trabajo es una cuestión muy relevante en cuanto tenemos, como les comentaba, este sistema heterónomo, ¿verdad?, y donde la eficacia completa casi de nuestra disciplina depende de lo que falle en los tribunales. No tenemos otro órgano, existen pocos sindicatos y los pocos sindicatos que existen casi no tienen poder, por lo tanto la eficacia del derecho del trabajo, de los derechos laborales y en particular de los derechos fundamentales del trabajo, recae en buena medida en las espaldas de los jueces, ¿verdad?, y en particular de nuestro máximo tribunal de la Corte Suprema. Pero algunos datos que hemos ido recopilando con el tiempo, tanto en la universidad como en la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo, que tienen que ver con la justicia laboral desde lo que podríamos llamar la academia. Por ejemplo, que hemos tenido solo 8 proyectos Fondesit adjudicados sobre justicia laboral desde el 2008 al 2019, ¿verdad?, de 17 proyectos que hay sobre derecho del trabajo y de 412 proyectos en ciencias jurídicas y política. De esos proyectos que hay sobre justicia laboral, 4 son sobre tutela laboral, 2 sobre unificación y otros 2 sobre cuestiones más bien procesales, sobre potestades del juez. Eso ya da cuenta de que el derecho del trabajo y en particular la justicia laboral no parecen ser temas atractivos para la ciencia, al menos formalizada.
Pero contrasto ese dato con la productividad académica en esta materia. Hay, hecho el rastreo riguroso en esta cuestión, 146 artículos sobre justicia laboral y 35 libros sobre la misma materia en el mismo periodo de tiempo, en esta década que va de la justicia laboral actual. Y entre los temas que se tratan en esos artículos y en esos libros, la mayoría es de nuevo sobre tutela laboral, es el tema que ha acaparado la atención, ¿verdad?, de los autores. Luego vienen potestades del juez, particularmente la discusión sobre si hay o no activismo judicial, los principios del derecho procesal laboral, y luego sigue la unificación, es decir, las dos cuestiones que hoy día nos comenta la ministra, tutela y unificación de jurisprudencia, son también los focos centrales de atención desde la doctrina. Y hay otro dato desde la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo el año pasado, a propósito de las jornadas anuales que fueron ese año en la Católica, en Santiago. Se hizo una encuesta de percepción que respondieron casi 500 personas, abogados, funcionarios públicos, funcionarios de tribunales, dirigentes sindicales, asesores de empresas, etcétera, donde de nuevo la acción de tutela laboral es considerada el mayor acierto de la reforma procesal laboral. Es decir, vuelve a poner el foco en la percepción de la gente que la acción de tutela sería la cuestión más relevante de esta nueva justicia o de la actual justicia. Pero llama la atención, sin embargo, que en el quinto lugar, es decir, en la quinta posibilidad de las 5 preferencias que habían, están los criterios unificados vía unificación de jurisprudencia. Es decir, algo pasa respecto de la percepción que tienen la gente sobre la virtualidad práctica que tiene este recurso de unificación de jurisprudencia, y luego comentaré alguna cuestión que puede explicar ello. Pero lo cierto, insisto, y vuelvo al punto inicial, es que hay que resaltar la relevancia de la jurisprudencia en el derecho del trabajo, o en la construcción y en el entendimiento del derecho del trabajo en los términos actuales, particularmente lo que hoy día nos convoca, que son los derechos fundamentales del trabajo, pensando además en este impacto o en esta virtualidad práctica que han tenido la jurisprudencia, que ha llegado incluso a forzar cambios normativos. Hay que recordar que muchas de las normas actuales o de las reformas laborales han sido, digo, forzadas en el mejor sentido de la palabra, por una línea jurisprudencial previa súper consolidada. Así ocurrió, por ejemplo, respecto de la regulación de los grupos de empresas, ¿verdad? Cuando se dicta la ley en el 2014, básicamente lo que está detrás de esa ley es la consolidación de la jurisprudencia que venía desde el año 2001 en materia de derechos individuales y desde el 2011 más tibia en materia de derechos colectivos. Y pasa lo mismo también con el punto que nos comentaba la ministra recién del cambio en materia de reemplazo de trabajadores en huelga, en el sentido de prohibir tanto el reemplazo interno como externo, que termina en definitiva con la ley 20.940 prohibiéndose en todas sus manifestaciones. El punto aquí es que cuando el legislador se mete a regular o a legislar tesis que ya venían consolidadas en la jurisprudencia, parece ser que abre nuevos focos de conflicto, es decir, cuando intenta solucionar un problema y dar esa mayor certeza jurídica, crea inmediatamente nuevos problemas aplicativos. Pasó así con los grupos de empresas, ¿verdad? Cuando le cambia la frase y en vez de exigir lo que exigía antes la jurisprudencia de una dirección común, ahora le agrega el laboral común y se genera entonces una disparidad de criterios. Y pasará seguro con el reemplazo de trabajadores en huelga, cuando ahora deriva una nueva figura de las posibles adecuaciones necesarias y qué entendemos por adecuaciones necesarias en estos casos. Es decir, estamos jugando con consolidación o con certeza jurídica por la vía legal, que en definitiva está complicando nuevos problemas aplicativos. Hay un tema que quizás es más complejo de tratar aquí, pero solo lo lanzo, que tiene que ver con las complicaciones que puede generar el efecto relativo de las sentencias, este recurso de unificación que no unifica, que no es precedente, y que permite entonces que tengamos cambios en la jurisprudencia y cambios que pueden ser bien impactantes en el sentido de que una corte puede fallar una cosa un día y al día siguiente puede fallar otra cosa en razón de la composición o de la valoración personal que tenga un voto un ministro. Hay un estudio muy interesante que acaba de publicar el profesor Alejandro Vergara de la Católica, que se llama El Derecho Administrativo ante la Jurisprudencia de la Corte Suprema, líneas y vacilaciones, de marzo de este año, ¿verdad? Pero que es la cúspide de un trabajo que viene haciendo, ¿verdad?, el profesor Vergara en temas de estudio de la jurisprudencia, con un método bien riguroso que ahí mismo explicita. Pero su hipótesis es que estas variaciones o que estas vacilaciones jurisprudenciales afectarían o estarían debilitando el valor democrático, en definitiva.
Y él distingue entre líneas jurisprudenciales uniformes, entre variaciones o cambios de jurisprudencia y vacilaciones o zigzagueos jurisprudenciales. 4 de los 20 temas que estudia el profesor Vergara tienen que ver con temas laborales o con esta suerte de laboralización de la función pública, y da cuenta de, o uno puede extraer de ahí conclusiones relevantes que comentaré enseguida cuando me refiera a cada uno de esos puntos. Pero es un elemento que hay que tener a la vista, ¿verdad? Porque así como ahora de repente los laboralistas nos gusta la Corte Suprema, no nos gustaba antes del 2014. Entonces hay que estar atentos a estas posibilidades, a estos cambios y ver qué de bueno y qué tiene de malo la no existencia del precedente. Yendo ya en los pocos minutos que me quedan a los temas que particularmente trata la ministra Chevesic, uno central tiene que ver con la laboralización de la función pública y con las distintas manifestaciones que ha tenido este fenómeno, en una cuestión que ha sido bien estudiada ya por varios autores, particularmente por los laboralistas, por Carla Varas y por Daniela Marci, y por los administrativistas varios, pero destacaría uno local, a Alejandro Cárcamo, ¿verdad?, que han estudiado súper bien estas materias, y sobre los argumentos de una tesis u otra ya no vamos a entrar, pero sí quiero destacar efectivamente que es un fenómeno instalado y en sus distintas manifestaciones, en algunas que no tienen que ver con derechos fundamentales, como es la laboralización de los honorarios que exceden los supuestos de la contratación administrativa, ¿verdad?, y si se aplican o no se aplican las normas de laboralidad del Código del Trabajo. Y ese es un caso, por ejemplo, donde el estudio del profesor Vergara evidencia estos giros, cómo cambian, ¿verdad?, las sentencias en uno y en otro sentido, pero destaca además, y por eso traigo ese caso, ¿verdad?, los votos de la ministra Chevesic, ¿verdad?, que es un gráfico ahí y muestra que no ha cambiado jamás, ¿verdad?, de criterio, siempre aplicando el Código del Trabajo, o laboralizando por las razones que efectivamente ahí plantean en esas sentencias. No ocurre así con otros ministros y con otros abogados integrantes que suponen estos cambios o estos giros jurisprudenciales. Pasa lo mismo también con el término anticipado, con la no renovación de contratos en el sector público, cuando hay atisbos de discriminación en la decisión, que es lo que acaba de comentar la ministra. Hay una sentencia, yo agregaría ahí una sentencia relevante muy reciente del 13 de mayo del 2019, la Rol 4787 de 2019, que ratifica el principio de confianza legítima en las contratas administrativas, es decir, va en la misma línea que ya nos comentaba la ministra. Respecto de la tutela o de la posibilidad de que los funcionarios públicos accionen por tutela, hay también varios fallos ya de unificación que van en la línea de lo que comentaba la ministra, con los criterios y con los argumentos que también nos ha comentado. Me parece relevante también insistir en la posibilidad de compatibilizar las indemnizaciones por tutela con la indemnización por daño moral, que es una cuestión también relevante que ha resuelto la Corte. Y efectivamente el punto ahí, ahora sobre la aplicación o no, o la posibilidad que tienen los funcionarios de recurrir de tutela, está en qué va a seguir haciendo el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Ahí está un poco la tensión. Además de ese fallo de diciembre, efectivamente hay otro también de este mes, del 2 de mayo de 2019, que ratifica esa tesis de la inaplicabilidad. Es decir, o el Tribunal Constitucional ya lleva 2 sentencias en el mismo sentido de hacer inaplicable esta acción, porque básicamente exige un texto de ley expresa. Pero es una cuestión abierta y lo demuestran muchas publicaciones. Solo un ejemplo, la última revista del Colegio de Abogados pone las 2 posturas, ¿verdad?, en discusión y da los argumentos de cada una de las posturas. Entiendo que hubo también un recurso de protección contra la primera sentencia del Tribunal Constitucional por una asociación de funcionarios, entonces al final esto es como un sinfín, o no sabemos hasta dónde puede llegar. Pero en definitiva, ¿cuáles son las críticas de los administrativistas o de los defensores del derecho administrativo a esta laboralización de la función pública? Fundamentalmente señalan que la Corte Suprema habría desnaturalizado la regulación de la función pública en Chile, que primaría el principio de legalidad por sobre los principios laborales, y que los argumentos que utiliza la Corte Suprema para esta laboralización de la función pública podrían tener una vocación expansiva, que podrían hacer crecer el gasto público a términos inestimables, en contra del principio de legalidad por este aumento de acciones de tutela por funcionarios. También, yendo a la otra de las materias que comentó la ministra, que tiene que ver con los derechos colectivos, destaca efectivamente cómo hizo inflexión
la Corte respecto de la interpretación que había en reemplazo de trabajadores en huelga en el antiguo artículo 381, es decir, antes de la reforma de la ley 20.940, y también respecto de la exigencia o no de una intencionalidad o de un elemento volitivo en las prácticas antisindicales. Más otros temas, ¿verdad?, que ya he comentado sobre maternidad o sobre discriminación, sobre los que no andaré, para centrarme básicamente en estas dos dimensiones, en derechos colectivos y en tutela. Pero hay otros temas, que eran los que les anunciaba al inicio, que creo que vale la pena destacar respecto del rol que ha tenido la Corte Suprema en materia de derechos fundamentales. El primero, que se desliza a propósito de las sentencias tanto del elemento subjetivo como del reemplazo de trabajadores en huelga, que es el reconocimiento en general del derecho de huelga como derecho fundamental, saltándose la regulación minimalista que puede tener el Código del Trabajo o de esta interpretación a contrario sensu de la Constitución y yendo derechamente al bloque de constitucionalidad y a los compromisos internacionales que se tienen asumidos. Y particularmente relevante me parece ahí el rol que ha tenido la jurisprudencia de la Corte Suprema en la definición de la existencia o el reconocimiento del derecho de huelga fuera del proceso de negociación colectiva arreglada, es decir, lo que llamamos normalmente la huelga del conflicto colectivo o la huelga libertad, consolidando una tesis que ha ido evolucionando, por cierto, desde considerar a esos trabajadores despedidos por hacer huelga fuera de la negociación como un despido justificado, luego considerarlo como despido injustificado y tener hoy día un espacio para decir, bueno, eso es un despido con vulneración de derechos que abre espacio a indemnizaciones mayores y eventualmente incluso a una reincorporación cuando haya discriminación grave. Hay una sentencia ahí muy importante de una causa que efectivamente integraba también la ministra, la causa del caso Action Align de 2015 que se falla el 2016, donde el caso era básicamente una huelga de brazos caídos en un call center por algunas horas, se solicita el desafuero por esos hechos de esos dirigentes que habían organizado esa manifestación o esa acción huelguística y en definitiva la Corte, si bien declara inadmisible un recurso de unificación que llega por esa vía, ratifica lo que había dicho la Corte de Apelaciones de Santiago, siendo un precedente. Por primera vez la Corte Suprema reconocía en definitiva este derecho de huelga fuera de los supuestos de la negociación colectiva arreglada. Y unas últimas cuestiones, también me parece importante destacar una sentencia del año pasado, la sentencia del muy bullado caso BCI sobre grabaciones ocultas en prácticas antisindicales, otra sentencia donde participó también la ministra, que básicamente el caso aquí era si eran o no prueba ilícita las grabaciones que se obtenían sin el consentimiento de un representante de la empresa en el contexto de una conversación, ¿verdad?, dentro de la empresa y de una conversación laboral con gente que se había bajado de la huelga. Y la Corte entonces estima que esa es una prueba que puede agregarse al juicio, que no hay ilicitud en esa prueba, precisamente por el lugar donde ocurre la conversación, por el contexto y por la temática de esa reunión. Y por último, solo destacaría el rol que está teniendo, porque aquí hay un espacio abierto también de actividad, el rol que está teniendo la Corte Suprema en la interpretación de la Ley 20.940, es decir, la reforma al derecho colectivo del trabajo, particularmente en dos materias, una en la definición de competencia de los juicios, de los tribunales, del trabajo para conocer reclamaciones sobre la calificación de los servicios mínimos, una cuestión que en el texto del Código del Trabajo señala que se agota en la acción administrativa con una definición del director del trabajo, pero que se ha ido judicializando, ¿verdad? Y que tiene entonces esta definición hoy día de la Corte Suprema en términos de entender que también tendrían competencia. Aquí hay una sentencia interesante respecto de que era un recurso de queja particularmente, ¿verdad?, en estos casos. Y otra cuestión relevante tiene que ver con los grupos negociadores, que son otro tema sensible en la reforma al derecho colectivo del trabajo. En una sentencia también refería a una apelación de un recurso de protección en términos de si el acuerdo de un grupo negociador tiene las características de un instrumento colectivo y en definitiva hay una obligación de registrarlo por parte de la Inspección del Trabajo. En definitiva, quiero destacar de la ponencia de la ministra este entendimiento del derecho del trabajo en toda su complejidad, y en toda su complejidad me refiero recurriendo a todas las fuentes disponibles, no quedándonos solo con el texto del Código del Trabajo, e involucrando también los principios del derecho del trabajo, que por muchas discusiones filosóficas que uno pueda tener respecto de qué entendemos por principios, lo cierto es que son la columna estructural de la disciplina y hasta ahí es donde llega entonces
el derecho del trabajo. En definitiva, ¿cuál es la proyección? Porque el seminario es la labor, lo que ha hecho, y aquí yo creo que hay una buena síntesis de lo que ha ido haciendo la Corte en este último tiempo. La proyección es más y mejor jurisprudencia, definitivamente, más especialización, ojalá, de la judicatura laboral para que seguir teniendo sentencias, que vayan moviendo, ¿verdad?, esas fronteras, o que vayan definiendo esas fronteras del derecho del trabajo que malamente hace el legislador. Muchas gracias. Muchas gracias. Escucharemos a continuación el comentario del jefe de estudio de la Defensoría Laboral, Cristian Toledo. Tiene la palabra. Muchas gracias, señoría. Bueno, primero que todo, agradecer la posibilidad de estar con la ministra Ana Gloria Chevesic. Y si para Rodrigo era complicado, siendo doctor en Derecho, comentar después de usted, para mí es casi injusto. Pero sí quisiera ahondar un poco en lo que señalaba la ministra como lo que ha sido la jurisprudencia más cercana a lo que son los principios del derecho del trabajo. En algún momento lo veíamos muy lejano y veíamos con cierta tristeza cada vez que llegábamos a la Corte Suprema con un recurso de unificación, sabiendo más o menos por dónde iba a salir el fallo. Y sabiendo además que era justamente lo que uno aprendía de manera distinta en los textos, en la universidad y en el derecho comparado, de cuáles eran, por dónde eran los caminos de salida a los conflictos de relevancia jurídica que se dan en el ambiente laboral. Pero antes de entrar a eso, quisiera comentar en el escenario que nosotros vemos, o en lo particular veo, en que se ha desarrollado la judicatura laboral en el último tiempo, la experiencia por lo menos de nuestra región, que yo creo que con los jefes de estudio cuando hemos conversado a nivel nacional es muy similar, y algunas promesas incumplidas que se nos hicieron desde el punto de vista legislativo. Por ejemplo, cuando se modificó el libro quinto, se nos habló de que íbamos a tener una justicia especializada. Entonces, nosotros pensábamos que esto iba a ser con muchos tribunales especializados en derecho del trabajo. Nosotros litigamos en 12 tribunales en la región, donde solo hay 2 en 10 años tribunales especializados en derecho del trabajo. Primera promesa, si tuviéramos que alzar la mano, si está cumplida o no está cumplida, tendríamos que decir que no es cumplida. Eso, y conjuntamente con eso, celebrar el tremendo esfuerzo que hacen los jueces de competencia común en toda la región, porque de verdad es un esfuerzo por aprender, y sin menoscabar a algún tribunal especializado, felicitar a esos jueces porque muchas veces sus sentencias parecen más cercanas a la especialización que los propios tribunales especializados. Lo segundo es que dentro de los principios que están enumerados en el 425 y en los artículos que vienen estaban el de celeridad y el de concentración, que en el fondo se traducían, mire, vamos a hacer una audiencia y vamos a tratar de hacer en esa audiencia todo lo que se pueda y no la vamos a suspender aunque llueva truene. De hecho, norma especial del Código del Trabajo señala que en caso que en el horario del tribunal no se pueda seguir la audiencia, el tribunal adoptará las medidas para seguir conociendo. En la práctica se tiene que suspender. Le pongo un ejemplo. Hace pocos días teníamos una audiencia en un procedimiento de tutela de derechos fundamentales que la teníamos para mayo y el juez la suspendió por razones de agenda, digamos, para septiembre del año 2019. Ahora, ¿esto es desidia de los jueces? No, es en rigor falta de jueces. No quiero entrar en un problema histórico del financiamiento del Poder Judicial, pero claramente el legislador plantea proyectos de desarrollo de judicatura laboral del primer mundo, pero le asigna financiamiento del tercero. Y con eso, claro, explicamos 12 tribunales con 2 solamente especializados, con audiencias que tenemos que suspender porque la agenda no da, porque el juez tiene que ver familia, tiene que ver otros temas también dentro de la judicatura diariamente, digamos. Y ello podría ser, por lo menos digamos que es una prueba de indicios, la cantidad de conciliaciones que tenemos hoy día en los juzgados del trabajo. Unos alumnos de mi cátedra me pedían que ir a ver audiencia, pero es difícil ver si esa audiencia se va a realizar o no se va a realizar, porque la cantidad de conciliación y avenimientos son enormes. ¿Por qué? Porque también hay economía procesal práctica de por medio, porque si se hicieran todas las audiencias, no sé en qué momento podríamos ir cumpliendo los calendarios que nos estableció el legislador. Por eso, reitero, ideas de primer mundo con financiamiento del tercero.
No puedo dejar de mencionar en este escenario una preocupación constante del ministro Rodrigo Biel y del hermano de Rodrigo, de Diego Palomo, de por qué no hay recursos de apelación en sede laboral. Y bueno, ahí tenemos un contencioso histórico por cuanto para que haya recursos de apelación en materia laboral tendríamos que pasar por alto el principio de inmediación con todas las falencias que este pueda tener. ¿Cómo hacemos entonces que si decimos que el juez tiene que estar encima de la prueba, tiene que organizar una idea y que incluso debe dictar el fallo dentro de cierto plazo? Digo que imagino yo que el legislador lo consideró cuando dice 15, 5 días, a propósito de conservar la idea. Hay un fallo de la Corte de Antofagasta que acoge una infracción al principio de inmediación porque el juez dicta fuera de plazo. Porque no se trata solamente de que el juez esté ahí, sino que también recuerde lo que se discutió. Y más allá de 15 días parece que el principio de mediación empieza a temblar un poco. Pero no va a ser posible el principio de apelación, pero sí es posible entrar a la observación si se han respetado las normas de la sana crítica, lo que está establecido en el 456, a través del recurso de nulidad por el 478 letra B, solo que el estándar es mayor. O sea, ya no basta decirle al juez, mire, al ministro de la Corte, decirle, mire, este fallo es nulo, porque aquí se pasaron a llevar las reglas de la lógica. A mí, en lo personal, el recurrente dice, no me parece lógico esto. O se pasaron a llevar las máximas de la experiencia. En mi experiencia esto no está. El estándar que se pide es mucho mayor. O sea, dígame, ¿qué principio de la lógica se ha infraccionado? ¿De qué manera? ¿Por qué es manifiesto? Y ahí es donde a lo mejor, evidentemente, la especialización de las distintas áreas del derecho juega en contra de quienes lamentablemente tienen que ver el derecho en general. Y ahí hay una ventaja, reconozco, de quienes nos dedicamos solo al derecho del trabajo. Ahora, dentro de ese escenario, hay que recordar, y el primer punto que resulta ser lo más llamativo para todos los laboralistas, que fue el fenómeno conocido por la doctrina de la ciudadanía en la empresa. ¿Cómo hacíamos que una persona que caminaba, un ciudadano de la República, por la calle, con todos sus derechos constitucionales respetados, nadie podía llegar, salvo autoridad previamente investida, a tocarlo, a revisarlo, en fin? Y llegaba a la empresa y parece que los derechos ciudadanos quedaban afuera y adentro era sujeto de cámara, de restricción o de revisión, perdón, de los lockers, de la ropa que llevaban. Había un famoso caso que citaba, si no me equivoco, Gamonal, de la empresa de chocolates que pesaba a los trabajadores antes de ingresar y los pesaba después al salir. Como el mismo Gamonal decía, hasta un niñito de 5 años sacaría el tete y diría, bueno, aquí no hay una pequeña vulneración de derechos fundamentales, no cosa poca, ¿no? Pero algo hay. Y este esfuerzo entonces de traer los derechos fundamentales a través de un procedimiento dentro del Código del Trabajo hace que la ciudadanía entre a la empresa, de ahí que la doctrina denomina ese fenómeno, podríamos decir, de ciudadanía en la empresa. ¿Qué problema no hemos encontrado en la práctica con esto? Esencialmente uno, que yo diría que es el más básico. Para poder fallar un juez, evidentemente, cuando hay controversia, y ahí empezamos con el primer problema de cuando hay controversia, porque si uno entra a los artículos, al 453 número 1, inciso séptimo, dice el juez podrá en la sentencia definitiva tener por tácitamente aceptados los hechos que la otra parte, el demandado, no haya negado en forma expresa y concreta, que es lo demás que exige el 452. No solamente digo no, digo por qué no. Pero más abajo dice, en el número 3 de la misma norma, dice, bueno, pero puede acoger a prueba o debe acoger a prueba cuando hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. Y si nada me dijo, ¿qué voy a acoger a prueba? Entonces, esa es una salida que inevitablemente hay que llevar. No es posible que el juez, que es distinto el impulso procesal de oficio de la actuación de oficio, como que yo quiero acoger a prueba, pero es que si en ese caso pasa a ser la parte contraria. Si la contraria, la oportunidad procesal o en el estándar que el derecho procesal laboral le exigió no lo hizo, entonces no hay hecho controvertido, no hay que acoger a prueba. Pero ahí viene un problema. ¿Y dónde se ven? Esencialmente, señoría, en el problema del acoso laboral, vigente la relación laboral. Todos partimos de la base, toda la doctrina partió de la base, y la jurisprudencia, por cierto, también, que el acoso laboral, vigente la relación laboral, era una situación subterránea. O sea, era muy difícil de ver. Y de ahí partió la idea de los indicios. Porque es mucho más fácil la prueba cuando el despido vulneratorio de derechos fundamentales, porque hay despido, ya por de pronto tenemos un tremendo indicio, que cuando está vigente la relación laboral. ¿Cómo lo hacemos? Y entonces ahí cuando el hecho de probar dice, efectividad de que se han vulnerado los derechos fundamentales, ya tenemos un problema, nos cambiaron el peso de la prueba. Nosotros tenemos que probar que hubo vulneración de derechos fundamentales, cuando lo que nos dijo el legislador, usted pruebe los indicios, aquellos hechos que van a generar sospecha y que ahora el empleador se saque la sospecha acreditando la proporcionalidad de la acción que ha tenido que usted dice que es vulneratoria. Ahí tenemos un primer problema y eso podría explicar
por lo menos al interior de la Defensoría Laboral. El año pasado presentamos más de 1.500 demandas en la región y la verdad es que el 1,1%, 17 demandas, fueron o denuncias fueron por vulneración de derechos fundamentales. Y cuando uno conversa con los defensores, con los jefes defensores, lo que le contestan es, bueno, el tema probatorio, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Si además, por ejemplo, en la afectación de la indemnidad al momento del despido, un juez nos dice, efectivamente, o sea, que se pruebe que se ha afectado la garantía de indemnidad. ¿Cómo? Si la garantía de indemnidad esencialmente es una represalia. ¿Cómo entro en la mente del juez y yo pruebo lo que él piensa? Esas capacidades, si uno las tuviese, seguramente se dedicaría a otra cosa, digamos, pero lo que uno puede probar es que el trabajador fue despedido, que hubo fiscalización y posterior a la fiscalización despidieron a ese trabajador bajo la constante de necesidades de la empresa. El hecho de aprobar versus los medios de prueba es el problema que hoy día tenemos en el tema de la tutela. Pero además también me atrevería a decir, y lo digo muy respetuosamente, creo que ha habido una normalización de la vulneración de los derechos fundamentales. No me parece a mí que cuando nosotros estemos negociando con la contraparte una conciliación, un avenimiento, porque hay la falta de pago de determinadas indemnizaciones o de cotizaciones previsionales, lo que fuera, las negociemos de la misma manera que negociamos la vulneración de un derecho fundamental. Pero mire, yo le ofrezco tanto, que llegamos a tanto, o sea, las bases. Que de hecho, por ejemplo, se postergue con la misma facilidad una audiencia en un procedimiento de tutela de derechos fundamentales que una audiencia donde estamos discutiendo dineros. Creo que ahí ha habido una normalización y por lo tanto también el trabajador no ha percibido, ha habido, la verdad es que para difusión de derechos, lo que me comenta la Inspección del Trabajo, de vulneración de derechos fundamentales, los recursos del Estado son bajísimos, de la Oficina de Defensoría Laboral son cero. Entonces, ¿cómo un trabajador sabe qué es lo que es acoso laboral o cuándo es vulneratorio su despido? Y lo que ocurre es que cuando no se conocen los derechos es exactamente lo mismo a que no existan. Y eso podría explicar el 1,1%. En el segundo ámbito, para ir más rápido, en el segundo ámbito de la competencia, o sea, agradecer la tremenda lucha, porque yo creo que es una lucha ya epopéyica la que está dando la cuarta sala de la Corte Suprema para establecer esencialmente tres cosas, digamos. Lo primero es que no pueden haber trabajadores en nuestro país que se le puedan vulnerar los derechos fundamentales y no tengan más procedimiento que el recurso de protección, que fue justamente la insuficiencia del recurso de protección, porque está inspirado en otros principios, porque no tiene indemnización, porque no protege al trabajador contra la represalia, que tengan que volver al estado primitivo, a la piedra pulimentada, y si es que cuando hay un procedimiento de protección de la vulneración de derechos fundamentales en sede laboral, y cuando el artículo 1, inciso 3 del Código del Trabajo le dice, si usted no tiene cómo defenderse en su estatuto, pues bien, use esto, aquí estamos nosotros, la ley positiva laboral para efectos de defenderlo. ¿Qué se puede decir frente a eso? Que entonces además hay trabajadores que tienen unos derechos y otros que tienen otros, o que unos trabajadores están protegidos por a propósito de los principios que citaba Rodrigo, por el que yo creo que para mí es el fundamental, que como el profesor Pla, el principio protector, con todas las reglas que lleva en sí. Cuando analiza el Tribunal Constitucional, pensemos, ¿usará o tendrá en consideración algún principio laboral? Y fallará entonces en contra de los principios, porque si tiene el principio protector de decir, mire, aquí hay un trabajador que tiene un empleador, y ese empleador se llama Estado, además un empleador que tiene muy poco prestigio, digámoslo. Y yo en ese caso entonces, ¿cómo actúo acá si tengo un principio que me dice proteja a los trabajadores, que es la parte más débil? Yo creo que no tendría dudas para decir que hay competencia del juez laboral o aplicación del procedimiento de tutela laborales a estos trabajadores. De hecho, comparemos en derecho administrativo, señoría, la discusión que hubo en su principio era si el sumario administrativo era derecho penal administrativo, era una rama, por tanto, del derecho penal, o quedó en realidad como derecho administrativo sancionatorio. Entonces, si no fue capaz el derecho administrativo de generar algo similar para la protección de los derechos fundamentales de los funcionarios públicos, ¿por qué no aplicar lo que haya a disposición, salvo que entendamos que son personas de distinto rango? Muy brevemente, en los honorarios sí tenemos un problema, y ustedes saben perfectamente cuándo tenemos esos problemas. Ocurre cada 4 años en el gobierno y cada 4 años en las municipalidades. Y el problema es que ahí nos damos cuenta de que este Estado, que ya yo decía que tenía un mal prestigio desde el punto de vista laboral, digamos que era un sospechoso de siempre,
había hecho contratos a honorarios con personas que hacían lo habitual, no era por una tarea específica, tenían continuidad, todos los requisitos del Código del Trabajo, pero uno puede decir, pero si estas son las reglas de la política, entra uno, cambia y... Sí, pero es que nosotros no estamos en el ámbito de la política, estamos en el ámbito académico, estamos en el ámbito de la jurisdicción. Entonces, si se dan las características, yo creo que debiéramos ir por ese camino, máxime cuando en algunos casos, por ejemplo, se fijan costas que son, la persona ya está sin trabajo y más o menos equivale a una mensualidad de su trabajo. Eso es casi una denegación de justicia. Y finalmente, celebrar algo que viene a corregir la muy mala redacción del libro cuarto del Código del Trabajo, que ya Rodrigo se explayó suficiente. Cuando uno piensa en los parlamentarios, y piensa que están generando una modificación legal de algo que la jurisprudencia, como anotaba Rodrigo, ya ha ido desarrollando, dice, bueno, es que ahora va a quedar bien. Y además encima uno se lo imagina mirando al paraíso ahí. Pero cuando sale el libro cuarto y no queda claro si los grupos negociadores, por ejemplo, tienen o no tienen procedimiento para negociar colectivamente, o cuando no queda claro qué van a hacer los servicios de emergencia o servicios mínimos para que tenga sentido las 13 bases de la libertad sindical como derecho fundamental: el derecho a sindicarse, el derecho a negociar colectivamente y el derecho a huelga. El esfuerzo que ha hecho la cuarta sala en todos estos aspectos y en este en particular, yo creo que merecen el reconocimiento de todos nosotros y en especial de los que somos operadores del sistema. Se abre entonces una ronda de preguntas. ¿Quién quiere hacer preguntas? ¿Se invita a hacer preguntas? Parece que todo ha estado muy claro. Si no hay preguntas, vamos a hacer un receso y se invita a todos al salón contiguo. Hay un café, unos refrescos. Y volvemos después con la conferencia siguiente del ministro señor Cisterna.